Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de Streamlit. Para toda esa gente que no conozca qué es Streamlit, contaros un poco por encima que es un framework desarrollado en Python, muy utilizado en el mundo de los datos. Es súper útil para la creación de aplicaciones relacionadas con los datos. Y hoy me gustaría hablar un poco de tanto los pros como los contras, ya que he tenido la suerte o la desgracia, según cómo se vea, porque veremos a continuación algunas cosas que son bastante malas del framework. Como os decía, me gustaría contaros hoy un poco, pues, como lo he estado utilizando mucho los últimos meses en el trabajo, me gustaría contaros un poco mi propia experiencia, cosas que he visto muy mejorables y una solución que a mí se me ha ocurrido y que me está funcionando muy bien. Y contaros un poco del framework también por si no lo conocéis. Como se puede ver por aquí en la propia página, está todo orientado a scripting, en el sentido de fichero único Python, en el que importamos la librería y empezamos a utilizarla. La librería se importa y hay un objeto global ST que se le puede invocar las veces que se quiera, el orden en el que se le invoca es importante, y esto lo veremos luego porque nos va a permitir de una manera muy sencilla controlar el renderizado de nuestra aplicación, pero en el que su mayor problema, o al menos a mi entender, es que la propia documentación ya empezamos a ver que habla de scripting, ¿vale? Esto, ¿por qué digo que no es muy positivo? Bueno, por propia experiencia, porque si la propia documentación en ningún momento te habla ni de programación orientada a objetos, ni de clases, ni nada del estilo, es fácil encontrarse aplicaciones de Streamlit en un fichero único con cientos, si no miles de líneas. He visto incluso alguna aplicación publicada en el store de Streamlit con miles de líneas en un fichero único, y claro, eso es un smell, eso no hay quien lo mantiene, no hay quien lo mantenga, perdón, eso es súper difícil de testear y son todo problemas. Entonces, lo que os quiero contar hoy, he preparado una aplicación de ejemplo para ver este problema, pero cómo se puede solucionar de una manera muy fácil, aplicando un concepto y empezar a introducir el concepto, nunca mejor dicho, de clases, de programación orientada a objetos, etc. Si miramos la aplicación que os tengo preparada, vamos a lanzarla. Esta aplicación es un juego muy tonto, un juego de banderas y de capitales. Como vemos aquí tenemos un header con un título principal, tenemos un par de tabs, una para jugar, para adivinar de qué país es la bandera, y otra tab para adivinar de qué país es la capital. En ambos juegos, en el caso de la bandera, tenemos una imagen, un par de botones para jugar, nos dice cuándo es correcto o incorrecto, podemos volver a jugar, nos saca otra bandera, y el mecanismo es el mismo para la capital. Podemos acertarla, podemos fallarla, podemos volver a jugar y nos dice, uy, esto es un error que tiene el código, que veremos que como no está testeado, a veces falla, ¿vale? Un poco parecido. El juego no está súper depurado, simplemente quería mostraros una aplicación en funcionamiento y ver cómo se puede mejorar. Y la aplicación en sí es esta que vemos aquí. Es, como decíamos, hay un header, hay un par de tabs. En Streamlit las tabs se definen primero por el texto y te define un par de objetos sobre los que puedes aplicar Context Manager y iterar sobre dentro de él. Cada una de estas tabs tiene un subheader, tiene lógica para... Utilizamos una API externa que se llama REST Countries, que le puedes pedir países, sus capitales, sus banderas, etc. Y aquí ya empezamos a ver que está todo mezclado. Teníamos inicialmente lógica de la interfaz, ahora de repente tenemos lógica de una API externa, luego tenemos lógica de negocio para elegir países al azar entre los países de la respuesta, luego volvemos a tener UI otra vez, bueno, un lío, ¿vale? Y un montón de lógica replicada, porque las dos tabs en realidad son iguales, lo único que una pinta banderas y la otra pinta capitales, pero por el resto son exactamente iguales. Es un fichero de 108 líneas, que no es que sea una locura, pero bueno, yo creo que es lo suficiente para detectar que esto escala mal, de que esto se puede hacer mejor. De hecho, lo vamos a ir haciendo paso a paso para que se entienda un poco lo que os quiero explicar y por qué tiene sentido dedicarle un poco de esfuerzo a mejorar esto y que a futuro mantener estas aplicaciones sea mucho más sencillo. Tenemos un test de aceptación, que es el que nos va a permitir, si yo este test lo ejecuto, debería estar en verde porque el código es mejorable, pero el test es un test desde fuera, que podemos ver aquí que básicamente Streamlit tiene una clase appTest que te permite coger un fichero, un script, ejecutarlo en modo test, lanzar la ejecución y lo que te retorna la ejecución, hacer aserciones sobre él. Puedes
detectar elementos como un header, como un subheader, botones. Hay una cosa que no me gusta mucho y es que va todo por índices numéricos, pero bueno, es la librería de testing que tiene Streamlit y en el momento que la utilizas un poco la dominas bien. Lo dicho, tenemos un test que nos va a permitir saber que no hemos roto el funcionamiento, de que la aplicación sigue funcionando como debería y que por tanto nos va a permitir empezar a meterle mano a la misma. Aquí en el punto de entrada, como decíamos, hay 108 líneas, pero yo sí que, bueno, antes de empezar, voy a contaros un poco el funcionamiento de todo esto. Se basa en un concepto que yo he llamado component. Component es una clase que tiene un método render en el que se renderiza todo lo que queramos de la interfaz. Vamos a crear vamos a seguir la arquitectura en capas, igual que en vídeos anteriores. Aquí ya voy a ir creando los ficheros init para poder importarlo luego y así lo voy copiando. Lo tenemos aquí en domain. En domain vamos a crear una clase component.py, que esta clase no va a ser ni más ni menos. Component va a ser una clase abstracta que va a tener un abstract method que va a ser un render que en principio no recibe ningún parámetro y no devuelve nada. Simplemente es donde vamos a hacer un raise para que cualquier clase que extienda de esta se vea obligada a implementarlo. Básicamente la idea debajo de todo esto es detectar componentes de la interfaz en nuestro código, que ahora mismo está todo mezclado, extraerlos a su propia clase, la cual vamos a testear de manera unitaria e independiente, y esos componentes utilizarlos como parte de un todo, en este caso de una aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, yo aquí, en vez de tener todas estas 108 líneas, yo esperaría, por ejemplo, poder crear una app de una clase que ahora no existe, pero que se llamaría app, y que este app simplemente le dijera, oye, renderízate. ¿Esto qué nos va a ayudar? Pues sacarnos todo este código de aquí, crear en nuestra capa de delivery, ya que en este caso el delivery, la parte que va a interactuar con el usuario va a ser Streamlit. Aquí vamos a crear nuestro app.py. Esta clase, lo único que vamos a hacer es crear una clase app que extiende de component y que tiene un método render. Ni más ni menos, que es lo que nos pedía la interfaz component. Aquí me falta en domain, tenemos nuestro component, por lo tanto lo vamos a importar. From src domain component import component. Aquí me he cargado un import, que es import numpy, import numpy snp, perfecto. Tenemos nuestra aplicación con nuestro método render. Lo único que nos queda es aquí importar la aplicación. Si volvemos aquí, en principio no debería haber roto nada. Vale, me está diciendo, esto es porque está mal el import. Tenemos src, que tiene su init, delivery, que le falta su init, y en Streamlit, que tiene su init. Aquí si refrescamos, lo mismo, lo que decíamos. Hemos hecho un pequeño pasito, que es ni más ni menos que mover la lógica del punto de entrada a algo mucho más sencillo. Ahora, si llegáramos nuevos a la aplicación, luego iremos viendo cómo esto lo vamos a repetir y repetir y repetir para ir sacando lógica de nuestra aplicación principal, que en este caso es la aplicación. Pero bueno, que veáis un poco, porque lo que vamos a hacer a partir de ahora es repetir esto en vez de por aplicación, por componente. Lo dicho, hemos movido nuestro punto de entrada, ahora es un par de líneas en el que definimos una aplicación y la renderizamos. Lo que seguiremos haciendo a partir de ahora es detectar componentes como puede ser un header, como puede ser unas tabs. Cada una de estas tabs tendrán a su vez componentes que son los que se renderizarán y que vamos a ir haciendo poco a poco. Como os decía, vamos a empezar a detectar entonces componentes y vamos a ir moviéndolos a sus respectivas clases. Vamos a empezar por el más obvio, vamos a ir de arriba abajo. Aquí vemos que hay un header, entonces vamos a pensar en cómo nos gustaría
definir la interfaz de un componente header, por ejemplo. Vamos a definir unos test unitarios. Dentro de los unitarios vamos a definir la capa de delivery. En este caso, la capa de delivery es Streamlit, que tendrá una carpeta components en los que tendremos nuestro header.py. Aquí, por brevedad, voy a pegar el código, por si no el vídeo va a ser muy largo. Básicamente lo que hacemos es, la app-test, como veíamos en el test de acceptance, en el test de aceptación, nos permite, de hecho vamos a abrirlo, nos permite levantar una aplicación de Streamlit a partir de un fichero, que es muy interesante cuando no queremos configurar nada, pero en nuestro caso lo podemos hacer también con una función. En este caso le podemos pasar una función que es esta de createApp, que no es ni más ni menos, nuestra aplicación va a ser solo nuestro componente. En realidad, la aplicación lo único que necesita es que haya elementos de Streamlit, le da igual que sea un fichero o que sea un componente. Mientras se invoque a Streamlit y se pinten objetos, es más que suficiente. Para crear la aplicación necesitamos un componente header que no existe, que veremos ahora. Instanciamos el objeto header y lo renderizamos. Y una vez que lanzamos la aplicación, queremos hacer una aserción de que nuestro componente está pintado. Hay un header con un valor message, que es el que se le pasa en el constructor. Así que sin más, nos volvemos a src. En este caso, delivery streamlit, vamos a crear una carpeta components, y dentro vamos a crear un header.py. ¿Qué necesitamos? Pues una clase, es bastante sencillo, una clase header que queremos que sea un componente y que por tanto, para que sea componente, de hecho voy a importar from src domain component import component, y aquí lo que nos va a faltar es un render, que ahora mismo no tiene nada. Para que este test, voy a cerrar aquí, para que nuestro test header pase, lo que necesitamos es, ya nos está diciendo que el constructor del header no tiene un message, así que nada, vamos a ello. Venimos a la clase, le definimos un constructor con el init habitual de Python con un mensaje. Si ahora ejecutamos el test, nos dice, vale, estoy tratando de acceder a header y siempre que nos diga index out of range es porque está tratando de buscar un elemento que no existe en la aplicación. ¿Por qué no existe? Porque nuestro render está vacío. Lo que queremos hacer aquí es importar st, que lo vamos a importar de Streamlit, import Streamlit as st, y simplemente pues st header con el mensaje. Si volvemos al test, ya deberíamos estar en verde, porque hemos implementado nuestro header para instanciarlo, pasar un mensaje y renderizarlo. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues que en nuestra aplicación podremos cambiar este header que sea igual a un header que podemos importar, y a este header hacerle un render. Creo que he importado el header que no es. Queremos un header nuestro que tenga un método render. Si lanzamos nuestra aplicación, esto debería ser transparente y debería seguir funcionando, porque lo único que hemos delegado es a la clase header la llamada Streamlit. Desde un punto de vista del test de aceptación nos entera. Una vez que ya tenemos creada la clase header, lo que vamos a hacer ahora es crear un par de componentes para mover toda esta lógica que tenemos aquí referente a las tabs. Voy a copiarme toda la parte de, esto sería la parte de las flags, entonces un componente lo voy a llamar flag tab, y este flag tab vamos a hacer lo mismo, es un poco, la filosofía es la misma. Este flag tag nos dice que no existe, vamos a crear aquí una carpeta tabs que tiene primeramente un componente flag tab.py. Esto va a ser un componente, entonces por tanto va a ser una clase flag tab que hereda de component, que por tanto necesita un método render en el que, en nuestro caso, para que no se queje por la indentación,
vamos a necesitar importar varias cosas, por ejemplo, NumPy, Streamlit y posiblemente import request también. Iremos importando hasta que esté todo en principio bien. Este flag tag ya lo tenemos, por tanto aquí lo podremos importar. Y vamos a hacer lo mismo con este, que en este caso será un capital tab. Y este capital tab se renderizará. Una vez más, creamos el fichero capital tab.py. Esta clase capital tab, una vez más, tiene de component, por tanto tiene un método render, que una vez más, voy a coger de aquí hasta el final y lo vamos a indentar para que esté correcto. Vamos a hacer un import como antes, de NumPy as npm, de Streamlit as st, y vamos a importar la request. Aquí también ya no hay ningún fallo. Importamos capital tab y aquí ya podemos ir borrando todo lo que no se utilice. Como vemos, la aplicación ha pasado de cientos de líneas a ya solo 27 y veremos cómo luego incluso menos cuando creemos el componente tabs. Si abrimos los tests de aceptación y los ejecutamos, a no ser que me haya confundido en algo, en principio seguiríamos en verde. Nuevamente, porque desde el punto de vista de la aplicación le da igual cómo se renderiza Streamlit. Nosotros nos estamos aprovechando de ese concepto component para diseñar nuestra aplicación y que ésta pueda tener la responsabilidad de renderizar objetos de Streamlit, cada uno en su clase, y cada una de ellas testeada. En este caso sí que es verdad que la flag tab no la estoy testeando porque no es un componente al uso, es como lo llamamos tab porque no es un componente porque quiero que tenga el render, pero no es como un header o como un subheader que invoca Streamlit pasándole un mensaje y se puede hacer genérico para que se utilice en varios sitios de la aplicación. En este caso no, aquí lo que estamos haciendo es, estas tabs van a ser una agrupación de componentes de Streamlit que se irán renderizando en cierto orden. Una vez que ya tenemos las dos tabs que queremos incorporar dentro de nuestro fichero tabs, aquí sí que vamos a crear un componente tabs que lo haremos con TDD. Como decíamos, el siguiente paso sería implementar nuestro método tabs y lo vamos a hacer a través de unos tests. Si nos venimos a nuestros componentes, vamos a añadir un test, un componente que se llama tabs.py y que también por ir rápido lo que voy a hacer es, voy a aprovechar de que esto ya lo tengo implementado por ser un poco ágil. De hecho, esto no me vale todo porque no tenemos title todavía. Vamos a utilizar header y aquí vamos a llamarlo header. El componente tabs es normal que nos diga que no existe. Aquí vamos a instanciar entonces un header. Esto vamos a renombrarlo. Esto es header y lo único que la aserción, en vez de esperar un title, le vamos a decir que sea un header. Ahora os explico un poco cómo funciona esto. Básicamente estamos creando una aplicación a través de una función, igual que hicimos antes con el header. Estamos instanciando un objeto tabs al que idealmente lo que queremos es que tenga la interfaz de este componente, es que tenga un método add al que le puedes pasar el nombre de la tab y un componente a renderizar, y que luego que cuando renderices el tabs, este te renderice ntabs. Aquí le estamos pasando una, por tanto, habrá una tab que tiene un contenido que es un header, en el que podemos hacer la aserción de que esto existe. Si nos vamos a la implementación de nuestro tabs, pues nos deberíamos venir a la carpeta src, en Streamlit Components añadimos un tabs.py, en el que nuestro tabs nuevamente va a ser un componente. En el constructor inicializamos un diccionario vacío en el que la key va a ser el nombre de la tab y en el value va a ser el componente a renderizar. Esto nos permite que a través del método add de manera muy sencilla podamos añadir tantas tabs como queramos, y cuando le digamos que se renderice, creamos las tabs como hacíamos en nuestro fichero app. Aquí veamos que se hacía un sttabs pasando en una lista de strings. En nuestro caso lo que le estamos pasando es la lista de las keys, que es donde están los títulos de las tabs, y este objeto tabs que nos devuelve Streamlit, iteramos sobre él sacando el índice
y a partir de ese índice, dentro de nuestra variable items, renderizamos cada uno de ellos en orden. Esto que bueno, si lanzamos el test, debería estar en verde también, correcto. Y esto que nos permite que en nuestra aplicación podamos definir un tabs que sea igual a tabs, eso es, y que una vez que tengamos el tabs podamos, ya no hace falta hacer el render de cada tab, ya que lo va a hacer, todo esto lo podemos quitar, de hecho van así. Lo que vamos a hacer es que a este tabs le vamos a hacer un punto add al que le pasamos primero el título y segundo el componente. Aquí nos falta cerrar el paréntesis. De aquí de igual forma vamos a hacer lo propio, que es hacer otro tabs.add en el que le pasamos primero el título. De hecho están invertidas, ahora lo cambio porque la capital iba primero. Y ya por último, este tabs, hacemos un tabs.render. Aquí podemos seguir borrando imports que ya no utilizamos, como por ejemplo ya no tratamos con Streamlit directamente. Nuestra aplicación únicamente tiene un header y unos tabs. Estos tabs se los añadimos dinámicamente y renderizamos los tabs. Si volvemos a la aplicación, bueno, creo que la he cerrado, voy a volver a levantarla. La aplicación en principio debería seguir funcionando si no estoy yo mal. Están invertidas, que era lo que decíamos, eso es. Si yo pongo, ¿cómo es el de la flag? Claro, los tengo invertidos. Esto es flag y esto es capital. Lo que decíamos, reiniciamos la aplicación. En la parte de la flag sigue todo como estaba y en la parte de la capital vemos la capital y en la parte de la bandera vemos la bandera. Aún más, si ejecutamos nuestro test de aceptación, una vez más, como la aplicación no es consciente de cómo se renderiza y es completamente indiferente para ella, hemos mejorado, hemos dado un pasito más para que cada una de estas tabs sean un componente que se le pasa a un componente incluso mayor, que es un tabs, al que se le puede poner tantas tabs como queramos y que el código queda mucho más limpio. Como veis, de donde estábamos, y queda muchísimo por mejorar, pero donde estábamos a donde estamos ya, si miramos nuestro punto de entrada con 2 líneas, defines la aplicación y la renderizas, vienes a la aplicación y a simple vista sabes que la aplicación tiene un header y tiene una serie de tabs, cada una de esas tabs con un componente, esto tiene muy buena pinta. Los siguientes pasos, pues cada uno de estos componentes, a su vez, detectar componentes y extraerlos. Lo que voy a hacer es, voy a parar el vídeo aquí, voy a hacer como un poco hacia adelante para hacer todos los componentes que faltan y volvemos a ver para contaros cómo queda la aplicación. ¿Vale? Venga. Bien, pues si dais un salto de fe y me seguís en lo que os voy a contar ahora, lo que he hecho es donde hemos parado antes, os he enseñado como la primera aproximación, entender el proceso, es detectar componentes de la UI, convertirlos en componentes con su método render y que cada uno de ellos se encargue de renderizar única y exclusivamente lo que le compete. Hay componentes a nivel jerárquico que están formados por otros componentes que son los que saben en qué orden tiene que llamar a sus hijos, por decirlo de alguna manera, pero esto no tiene más. Nos permite cada una de esas piececitas que esté testeada de manera independiente y a su vez las posibilidades son infinitas. Podemos crear componentes de componentes en función de elegir las diferentes combinaciones que queremos. Donde nos habíamos quedado nuestra aplicación, aquí no teníamos nada ni de casos de uso, ni de repositorio, ni nada. Esa parte es la que os voy a contar también, pero bueno, lo principal que sí que os sonará es, teníamos nuestra aplicación, nuestra app, que tenía un header, que tenía unos tabs con unos componentes y un renderizado. ¿Qué ha cambiado? Pues cada uno de estos componentes de estas tabs ahora vemos que reciben un caso de uso. Ese caso de uso lo veremos luego, pero no es ni más ni menos donde está la lógica
de la obtención de este caso de la bandera en los países o de la capital en los países. Si echamos un vistazo a estos componentes, pues hemos creado un subheader súper parecido al header. Lo único que cambia es que se invoca el método subheader en vez de header. Si miramos el test, pues es un test muy parecido. Tenemos un mensaje que se le inyecta al componente, se ejecuta la aplicación y se valida que existe un subheader con ese valor. Igual que hemos creado un subheader, tenemos el caso de uso, que eso lo dejaré para el final, en el que básicamente hay cierta lógica que no es relevante para el componente. El componente lo único que tiene que hacer es perdón, pintar en la interfaz, en este caso una bandera, 3 botones para las posibles opciones y un botón de play again, y le da igual de dónde venga esa información o cómo se calcule o cuál es su lógica asociada. Tenemos también un componente image. Este componente image es muy tonto también. Simplemente recibe la URL de la imagen y la renderiza con el método image de Streamlit. En este caso no se puede testear porque hay ciertas limitaciones, vemos que no tiene test asociado. Hay ciertos componentes de Streamlit que no están soportados dentro del app test de Streamlit. Es un problema, podemos llegar a verlo, pero bueno, como podríamos utilizar alternativas como Cypress o como Playwright, que nos permitiría hacer unos test end-to-end de la aplicación y validar que la URL se carga correctamente. ¿Qué más componentes hemos creado? Hemos creado un divider. Este divider, ni más ni menos, es un componente que algunos podríamos pensar que son demasiado tontos, pero el concepto de empezar a interiorizar que nuestra aplicación es un conjunto de componentes que se pueden intercambiar entre ellos, incluso unir para crear otros componentes mayores, creo que es súper interesante y que no hay que descartarlo por tonto de que parezca alguno de estos componentes. De igual forma tenemos un par de botones. Si vemos aquí en el Render Game Buttons tenemos un objeto que se llama Solve Button y tenemos otro que es Play Game Button. Ambos botones pues tienen un constructor en el que se le pasa la key del botón para que sea único y un label, que es el que se pinta, y en el método render pues instanciamos un botón. Cuando detectamos que el botón ha sido pulsado, ejecutamos un callback. En el caso de Play Again lo que hacemos es limpiar la sesión. En el caso de solucionar de botón de solucionar, aparte de la key del label, le decimos al botón si es el correcto o no. ¿Por qué? Porque luego cuando se pulsa ese botón podemos ser capaces de en el callback chequear y pintar con Streamlit tanto el success como el error. Más allá de los componentes, que como vemos ha sido 1, el divider 2, en el render tenemos 3, el image 4 y el header 5, todos estos componentes viven en la carpeta de Library Streamlit Components, donde tenemos nuestro divider, nuestro header, nuestro image, nuestro playGame, nuestro solve, el subheader, el tabs. Tenemos un title también, que es un componente muy tonto que utiliza el método title de Streamlit. Bueno, como veis, la idea es la misma llevada hasta el final. Detectar todas aquellas unidades que se pueden interpretar como lógica de interfaz y moverlas a un componente y utilizar estos componentes en nuestra aplicación. Lo único que me quedaría por explicaros he movido la lógica de la consulta de la API a un HTTP Country REST Client. No es ni más ni menos que un cliente HTTP que tiene un par de métodos. Uno es Find Countries by Flag, se le puede indicar el máximo de países, por defecto es 3, porque es lo que pide el juego. Y la única responsabilidad de este cliente es hacer la request, obtener un número aleatorio de países en función del máximo que se le pase y ya está. No se encarga ni de decidir cuál es el correcto, ni nada. Este repositorio se podría utilizar en otros puntos de la aplicación, ya que es completamente reutilizable. De lo único que es capaz, y su única razón de existir, es ser capaz de encontrar en una API una serie de países con la capital o con la bandera. ¿Esto qué nos permite? Pues inyectárselo. Este Countries Client puede ser inyectado los casos de uso. Tenemos un par de casos de uso, uno para encontrar países a partir de la bandera y otro a partir de la capital, en el que, como decimos, se le inyecta a este cliente. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque en nuestros casos de uso, al recibir el Countries Client, no necesita saber de dónde obtener estos países. Simplemente llama a nuestro cliente,
Este le devuelve una lista de países, de estos obtiene uno de ellos y obtiene su bandera, y del resto construye la lógica de si es el correcto o no. Bueno, básicamente lo que está haciendo es me das 3 países, de esos 3 países, uno de ellos elijo su bandera, y el que he elegido su bandera es el correcto. El juego es una tontería, no pretendo tampoco que el juego sea lo relevante de esto, ¿vale? Los casos de uso se parecen un montón, en el de Capitals es exactamente igual, lo único que en vez de la bandera lo que nos devuelve es una lista de países con el nombre del país y su capital. En el otro es un nombre de país y su bandera. Esto nos permite que en el app lo que hacemos es, tenemos nuestros componentes, se le pasa al caso de uso. Este caso de uso ya ha sido instanciado con el cliente HTTP, por lo tanto ya está listo para usar. Y aquí lo que hacemos es, llamamos a nuestro caso de uso y nuestro caso de uso nos devuelve, en el caso de las flags, como veamos, este objeto es de tipo Find Countries by Flag Query Response, que tiene un par de properties, flag y booleans. Con esto ya tenemos acceso a esas dos props, que es todo lo que necesitamos para funcionar. Si abro el test de aceptación, todo sigue funcionando igual que antes. Desde el punto de vista de la aplicación, ni se ha enterado. Si lanzamos la aplicación, y como podemos ver aquí, el juego sigue funcionando como siempre. Tenemos la bandera, construcción correcta y solución incorrecta. Tenemos también la capital, en el que podemos jugar, que no sea una y que sea la otra. Podemos pedir otra bandera, etc. De aquí lo que me parece lo más relevante, pues que veamos un poco de dónde estábamos y a dónde hemos ido. Nuestro punto de entrada, que antes era un jaleo y una mezcla de lógica de interfaz con conexión al exterior, con lógica interna, etc., se ha ido diluyendo en sus respectivas clases hasta convertirse en una aplicación que tiene un método render y que esta aplicación recibe un par de casos de uso, cuyos casos de uso reciben a su vez otro colaborador que es un cliente HTTP para obtener países. Esta aplicación está construida a su vez por una serie de componentes, como puede ser un header, un componente tabs. Este tabs es posible añadirle a su vez componentes para que los pinte como tabs. En este caso tenemos dos, tenemos el flag tab y el capital tab, que a su vez están formados por otros componentes, como un subheader. Tenemos por aquí la ejecución del caso de uso, que abstrae completamente a este componente de dónde obtiene la información que tiene que pintar, simplemente la pinta. Tenemos un componente title, tenemos los botones del juego, tenemos el divider, tenemos el botón de reiniciar. Si miramos el flag tab, pues son iguales con su subheader, su caso de uso. En este caso, en vez de un title es un image, sus botones para jugar, su divider y su plugin. Y en cuanto a los casos de uso, lo que veíamos, toda la lógica propia de generar las opciones para el juego cae en el caso de uso, de manera que el repositorio que se conecta hacia el exterior lo único que se encarga es de obtener unos países, y desde el punto de vista de la interfaz lo único que hace es coger la información que le devuelve el caso de uso y la pinta. Y por último, lo dicho, el repositorio, que tiene un par de métodos para obtener países a partir de su capital y para obtenerlos a partir de su bandera, que su única y exclusiva responsabilidad es conectarse con el exterior. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Lo dicho, todo esto nace de este componente component, de empezar a pensar en nuestra aplicación como un conjunto de componentes y mover a cada uno de ellos en su método render, que sea donde está la responsabilidad de renderizar los elementos de Streamlit. Como la librería simplemente tiene una variable global que en el orden en el que se le invoque luego se pinta en la interfaz, eso nos permite controlar que a través de este método render llamar a uno antes que otro para definir justamente lo que queremos y construir la aplicación que tenemos aquí. Espero que os haya gustado, que saquéis algo de valor de ello y que nada más, nos vemos pronto. Chao, chao, chao.